Sobremesa con Lulú Medina. Estamos en Sobremesa de Lulú Medina. Gracias, Rodrigo, por aceptar la invitación. La verdad es que soy muy afortunada porque la vida te da las oportunidades de coincidir. Y coincidir contigo ha sido de verdad un privilegio. Quienes conocemos a Rodrigo sabemos de su talento, sabemos de su calidad como persona, pero sobre todo sabemos de esa calidez que tiene. Eres muy cálido, entonces muchas gracias, gracias siempre. Yo tuve la oportunidad en un desayuno de conocerlo y después de reconocernos, porque en ese momento surgió que sus papás habían sido mis compañeros en la prepa. Entonces, pues bueno, como que se vuelve más familiar el asunto, como que se vuelve, a pesar de que pues teníamos muchos años, bueno, yo tenía muchísimos años de no ver a tu papá, de no ver a Miguel Ángel. El día que lo vi me dio muchísimo gusto y seguramente el día que yo vea a Celina me va a dar muchísimo gusto también, ¿no? Porque siempre hay historias, porque la vida se construye de historias y se construye de personas y por eso gracias, Rodrigo, que eres tan talentoso, gracias por ser un joven tan emprendedor, gracias por ser tan cálido, ¿no? Y bienvenido a este programa, que es un programa que nosotros cuando lo creamos, se crea, el equipo, todos platicábamos y decíamos, ¿qué queremos de este programa? Y lo que queremos es hacer que la gente de carne y hueso, que somos nosotros, tenga una oportunidad de tener un espacio, pero que ese espacio también vean mucha gente que las cosas se hacen con esfuerzo, ¿no? Gracias. No, al contrario, Lulú, gracias a ti por permitirme estar aquí contigo. Yo creo que eres de las pocas personas a las que le doy gracias a la vida de haberme permitido encontrar. Porque como lo comentas, a pesar de que nos conocimos por un tercero y había una historia familiar, que antes estaba vista en la prepa con mis papás, pues yo creo que también me ha permitido ir forjando yo mi propia historia en colaboración contigo, ¿no? Y eso es algo de las cosas que yo siento que ha sido una bendición para mí. Entonces también muchas gracias por invitarme Pues y por permitirme formar parte de tu vida. Muchas gracias. La verdad es que es bien padre porque diría mi hija la mayor, me dice, ma, y eso de bien padre es como muy ochentero. Le digo, pues, ¿qué te digo? ¿No? O sea, ¿cómo te digo que fue parte de mi tránsito? Pero está muy padre porque Rodrigo escribió un libro, que además ya lo leí, y es un libro que me dice, dentro del libro hay una parte donde dice, no se trata de un libro más en donde vaya a ser para, o sea, no es de autoayuda, ¿no? O sea, no, sino más bien es un libro que nos permite de alguna manera buscar claridad en lo que queremos hacer a futuro, porque además es bien interesante, tú pásamelo, porque si me hago más para acá, se me va a ir de boca el micrófono y Julián me va a regañar, entonces no, bueno. Entonces, es un libro que dice, ¿qué chingados hago aquí? Es un libro que es de autorrealización y me están volteando a ver porque yo las palabras altisonantes me sacan rochas. No, pero bueno, está muy padre, pero además está muy padre, la portada está genial, pero además de la portada, porque además nos pasa que dices, ¿y qué hago, no? ¿Hacia dónde voy? Y porque además tienes un sinfín de caminos a los cuales hay que ir, y es precisamente por Rodrigo García Rojas Celorio. Créanme que sí es cierto que dicen que uno tiene que hacer un libro, que plantar un árbol y que hacer un hijo y engendrar un hijo, ¿no? Yo no soy muy fan de esas frases, pero al final del día yo creo que algo que sí tenemos que hacer es tener muy claro hacia dónde vamos. Hay cosas que disiento contigo cuando leo el libro, pero esa es la parte padre, que con Rodrigo se puede disentir, que con Rodrigo se puede uno ponerse a discutir y a lo mejor es necio, entonces no lo voy a cambiar, y yo también soy necia, no me van a cambiar, pero al final del día nos da para tener diálogo. ¿Por qué haces el libro, Rod? ¿Qué fue lo que te inspiró a hacer este libro? El libro lo decido hacer cuando me doy cuenta que la inercia de mi vida me había llevado a una posición laboral en la que me encontraba en el 2018, veníamos de ganar una elección, y pues las posibilidades de ganar la que seguía en ese momento eran muy bajas. Entonces
yo recuerdo mucho que leí un libro de pequeño que era Crónica de una muerte anunciada. Ah, ya. Y en ese momento yo dije, bueno, yo tengo una crónica de un desempleo anunciado, ¿no? Prácticamente era ese momento, llegara quien llegara, porque al final del día la posición en la que estaba pues, era una posición de confianza y iba a haber un cambio. Entonces, en ese momento me pongo a analizarme y digo, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer en un futuro, no? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué soy malo? Y empiezo a hacer ese análisis introspectivo y hago un plan de vida. Entonces, al hacer ese plan de vida con el paso del tiempo, pues vi que sí era posible hacerlo, vas teniendo tus vertientes de qué puedes hacer, no todas las cosas te salen, obviamente, ¿no? Hay que ser súper claros en que el camino que nosotros definimos va a tener cosas que no nos van a salir de la mejor manera, pero tenemos que tener la facilidad de ver en los problemas las soluciones. Nos decía, oye, pues si esto no sirvió, cerraste un negocio, pues órale, compadre, ciérralo, y el que sigue, o vete a trabajar, o sea, tener como esa flexibilidad. Entonces, conforme fui yo viendo esa metodología que me iba funcionando y que también la iba yo aplicando a la par en los tiempos que tenía libres para la empresa, me di cuenta que pues, siempre había querido hacer un libro. Y yo de pequeño pues creía que ese libro que yo quería hacer era una novela, un thriller como de suspenso. Pero cuando vi que realmente el método me funcionó a mí y vi que iba muy de la mano con lo que hacíamos en las empresas, pues decidí que ese libro fuera de autoayuda, ¿no? De autorrealización, no de autoayuda, porque es muy diferente. Entonces, autorrealización, ¿qué es para mí? ¿Qué vas a hacer tú para estar bien contigo? O sea, no es echarle la culpa ni a tu jefe, ni a tu compañero, ni a tus papás, ni a tus hijos. Es decir, ¿qué estás haciendo tú para que realmente estés feliz? Entonces, y esa es la base del ser humano, el decir, me siento útil, ¿no? Entonces, de ahí surge la idea de hacer ese libro en diciembre del 2018. Empezó como un objetivo de año nuevo. Dije, este año voy a empezar a hacer mi libro, ¿no? Y pues yo realmente pensé que no lo iba a lograr, pero pues empujé y mira, ya salimos este año en julio, precisamente salió el libro. Fíjate que está muy padre lo que estás diciendo, porque a veces las personas nos atoramos y pensamos que todos son culpables y responsables de nosotros, y los únicos que somos culpables o que somos responsables de nuestra propia existencia somos nosotros, ¿no? Somos mucho de, oye, ¿de qué manera te ayudo? Y tú volteas y dices, pues no hay forma, ¿no? No hay forma mientras tú no estés, no tengas ese compromiso, esa visión, esa oportunidad. O sea, son una serie de cosas que finalmente es lo que va a ir marcando precisamente a nuestra vida, ¿no? Y cuando tú dices el plan de vida, yo, por ejemplo, siempre he propugnado porque en la empresa hagamos el plan de vida y carrera, que nunca está, ¿no? O sea, yo sí los hice, yo hice los planes de vida y carrera cuando yo trabajé en recursos humanos, y los hice de verdad convencida de ellos. O sea, yo siempre creí que la mejor forma de empujar y de hacer que las cosas funcionaran es que tuvieras un hilo conductor que te permitiera saber hacia dónde llegas. O sea, creo que uno de los grandes problemas es que la gente no sabe a qué puerto llegar. O sea, la gente no tiene claro que va en el primer año va a ser esto, en el segundo año va a ser aquello. O sea, no sabe que la suma de todo te va a dar precisamente esa parte, ¿no? O sea, la suma de cada una de las acciones que tú vas haciendo, tú eres la suma de todo, ¿no? Tú creas esta oportunidad. Y a mí me parece muy interesante porque realmente en este libro tenemos la gran oportunidad de, primero, de decir, midamos lo que tenemos que medir. O sea, no todo es en blanco y negro, no, pero sí tenemos puntos en los cuales nosotros debemos de tener ciertos márgenes de error, ciertas oportunidades, sobre todo porque sí creo que lo que te va a dar tranquilidad es, tienes que aprender a disfrutar la vida, pero al mismo tiempo a ser propositivo, pero al mismo tiempo tienes que tener metas y tienes que tener objetivos en la vida. O sea, la vida cuando la vives así de, o sea, cuando nadas de muertito y lo que me venga está bien, ¿no? Creo que eso es lo que nos pone en un nivel de riesgo muy alto, que es el grueso de la población. O sea, el grueso de la población no tiene metas, ¿no? Es correcto. Y esto es algo que tenemos que empezar a erradicar. De hecho, algo que alguien me preguntaba y me decía, ¿este libro es para todos? Y la respuesta fue no. No. Este libro es para alguien que tiene esa hormiguita
de cómo puedes seguir mejorando, de cómo puedes seguir creciendo. Porque realmente lo que decías, mucha gente ni siquiera sabe por qué está en el lugar donde se encuentra en ese momento, en lo social, en lo laboral o en lo personal, pero está ahí la inercia, el conformismo hizo que se quedaran ahí estancados. Entonces, este libro está pensado en esas personas que dicen, oye, pues yo quiero hacer algo de lo que realmente quiero, o sea, algo que me gusta, quiero hacer algo que me apasiona, quiero, es más, ponía yo un ejemplo de decir, oye, pues sí, tú estás en ventas, pero si lo que realmente te gusta es el marketing, puedes hacer tu plan de cómo ir aprendiendo lo que hace tu vecino, ¿no? Del cubículo y estar de metiche y viendo qué hace y estarte capacitando, como lo comentas, pues para pues, en algún momento poder hacer ese brinco, ¿no? Entonces, creo que lo más importante y lo que nos pasa como seres humanos es que no sabemos a dónde vamos. Es decir, no tenemos como esa visión de dónde está el horizonte que nosotros mismos tendríamos que estar poniendo, que son las metas. Entonces, está bien, tienes las metas, pero ¿cómo las vas a alcanzar? Y tienes que estar también consciente de que pues, no todas las cosas dependen de ti. Muchas cosas... Claro, es una circunstancia. Exactamente, de tu entorno. ¿No? Y tú te tienes que enfocar en lo que tú puedes hacer. O sea, qué cosas tú puedes hacer para que las cosas se te den, y esos son los pasitos que tienes que seguir. Pero como lo decíamos, pues deja de también echarle la culpa al de al lado, ¿no? Somos culpígenos por naturaleza, ¿no? Es que salí tonto por mi mamá, no inventes. O sea, no inventes, sí. O sea, no inventes, no, ni cómo te ayudo. Pues seguimos en Sobremesa con Lulú Medina. Vamos a otro segmento y ahorita continuamos. Muchas gracias. Seguimos en Sobremesa con Lulú Medina, con Rodrigo García Rojas Celorio. La verdad es que me encanta decir todos tus apellidos porque el apellido compuesto siempre para mí ha sido así como algo rico, ¿no? Sí, o sea, sí, algo sí, que está claro. Padre, ¿no? Pero bueno, fíjate que es cierto, cuando nosotros hablamos acerca de hacia dónde vamos, qué queremos y qué oportunidades tenemos, tú has sido un joven que ha tenido la fortuna de tenerle que tupir a todo y que has logrado sobresalir y que has logrado hacer muchas cosas que bien valen la pena. Y una de las áreas que tú tienes y que dominas es el tema empresarial, es el tema, de verdad, esa parte de coacheo empresarial vale la pena y a mí me encanta porque dentro de tu rigidez, porque además eres rígido, digo, y si no sabes, pues ya te lo dije, eres muy rígido y eres muy estructurado, pero eres sobreestructurado. Entonces a veces a ti hay que decirte, a ver, suéltate tantito, ¿no? Suéltate el cabello para que te sientas más libre, porque puedes dar mucho más, puedes abonar más. Y esa es la parte interesante donde tú trabajas con empresas, más bien trabajas con empresarios, que finalmente les abonas a que efectivamente empujes en ese sentido. ¿Cómo llegas a eso? La empresa empieza en 2018 precisamente. Tú sabes, yo crecí en un hogar 100% de manufactura. 100% rígido. 100% rígido. Siempre 100% KPIs, sí, ¿no? Exactamente. KPI, a ver, sí. O sea, check. yo me acuerdo los sábados con mi papá, pues, o sea, un buen sábado era ir a visitar la fábrica de General Motors, ¿no? Él era, en ese entonces, era el director de la planta de allá. Entonces, pues crecimos ahí, crecimos con sus amigos, escuchando las historias de cómo mejoraban las empresas. Y en algún momento incluso, pues tú sabes que yo no soy ingeniero industrial, pero empecé por ahí y por llevar la contraria como buen adolescente renegado, pues me salí y seguí dando vueltas. Pero en algún momento cuando hacemos esa duda, es un proyecto que teníamos ya activo y en algún momento lo dejamos, lo reactivamos. Y la verdad es que yo creo que es de las mejores cosas que he hecho en la vida. Precisamente ayer leí una frase que dice, cuando alcances tus metas, no estés feliz por haberlas alcanzado, sino por haberte convertido en la persona que eres por haberlo logrado, ¿no? Y es todo el camino que vas haciendo y que vas trabajando y lo que vas aprendiendo, pues es lo que te lleva a ese punto. Entonces, lo que hacemos en la empresa pues, es precisamente ayudar a los empresarios a cómo encontrar encauzar a sus equipos de trabajo para que busquen
Nosotros decimos estandarizar la excelencia operativa y la mejora continua, ¿no? ¿Por qué? Pues no puedes estandarizar la mejora continua, es un juego de palabras. La realidad es que es cambiarles el chip para que siempre estén tratando de ser mejores, encontrar qué estás haciendo mal para arreglarlo y hacerlo mejor, ¿no? Entonces, eso es como lo que nosotros hacemos y lo que a mí me apasiona, porque me gusta ser bombero, apagar incendios, ¿sabes? Entonces, esa parte es como una pasión y es lo que platico aquí en el libro, precisamente. El cómo llegué a ese lugar, pues de haber estado en 100 lugares diferentes en los que no tenía nada que ver, ¿no? Pero al final del día, el concepto es el mismo hasta en lo personal. Es decir, ¿qué estás haciendo bien? ¿Para qué eres bueno? ¿Qué no sabes hacer bien? ¿Qué no te gusta? Un buen ejemplo de las empresas es, hay empresas que el personal son empresas que no tienen mucha rotación. Entonces, en esas empresas, a pesar de que no tienen rotación y que pareciera que es algo bueno, también las prácticas son prácticas antiguas y no conocen nuevas metodologías. Entonces, eso es un área de oportunidad que a nosotros nos encanta porque es llegar y con pegarle al avispero. Exactamente. Y es nada más encauzar a la gente, porque hay gente muy talentosa, pero simplemente hay procesos o hay metodologías o no tienen la experiencia de un tipo de diferente de industria para poder implementar cambios. Entonces, cuando entras con ellos y los implementas, pues bueno, haces maravillas. Fíjate que hay dos cosas que me llamaron mucho la atención y la verdad es que por un lado el tema de transitar, o sea, efectivamente yo creo que algo que tenemos que aprender mucho los humanos y sobre todo en el tema empresarial es cómo transitar. Y por el otro lado, yo me recordé una parte en tu libro donde pues pasas o sea, tenías que hacer el tema de yo estoy de guardia y tenía que estar tu esposa, y, o sea, cómo vas perdiendo ese tiempo, porque además, pero ese tiempo que perdiste lo invertiste, o sea, al final del día esa coyuntura que cuando tú conoces cuando tienes la fortuna de conocer a tu familia, pues ves que esas coyunturas son los que te han hecho con una fortaleza, ¿no? Y yo dije, está padre que, y regreso al origen de nuestra plática, ¿no? Cuando hablas acerca de una muerte anunciada, ¿no? Crónica de una muerte anunciada. Y yo me quedé pensando que también debiste de haber leído el general no tiene quien le escriba, ¿no? O sea, digo, si se trata de sacar, pero es que ahí, o sea, va, ¿no? O sea, claro. Dices, está muy padre porque finalmente tú dices, es que es cierto, ¿no? O sea, yo digo, creo que para ti el transitar por todos estos momentos en los que efectivamente dices, amo las crisis, ¿no? El mensaje tuyo es, amo las crisis. Sí las amamos, sí tenemos esa sensación de qué bueno que tenemos la oportunidad de estar en modo crisis, pero necesitamos también ese vaivén. O sea, no puede ser crisis, 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 porque obviamente no nos abona a nadie. De las peores crisis es donde sacamos las mejores oportunidades para poderlo plasmar, para poderlo impulsar, y sobre todo en las empresas, porque las empresas necesitan esa parte. Y tienes toda la razón. Hay empresas que nosotros tenemos empresas en donde finalmente realmente no tenemos movilidad, donde tenemos realmente, de veras, y tú dices, ese pasivo laboral a veces también se convierte en pasivo, ¿no? O sea, no solamente en un pasivo económico de tipo contable, sino en un pasivo que dices necesitamos pegarle al avispero para que empiecen a buscar alternativas. Y yo lo estoy viviendo. O sea, yo en el 96 hice un proyecto en donde éramos una empresa, éramos muy pocos, no recuerdo cuántos éramos, pero realmente éramos muy pocos en el 96. Y si lo veo ponderado ahora, y en esa época nosotros hicimos un evento que se llamó Creando una empresa a nivel mundial, ¿no? O sea, estabas hablando acerca de que ya tenías que tener la visión para tener una empresa con un futuro, con una visión totalmente diferente, en donde a lo mejor trabajamos cosas que en aquella época eran muy importantes, que era el tema de los paradigmas, o sea, cosas, ¿estás de acuerdo? O sea, todo ese tipo de cosas que finalmente hoy
ya los vemos un poco anquilosados, ¿no? Aunque tienen ciertas cosas que todavía son vigentes, porque realmente romper paradigmas seguirá siendo algo vigente, pero en aquella época era hablar de los relojes suizos, el hablar cómo Suiza pierde la oportunidad de seguir siendo el relojero más importante del mundo, el país relojero más importante del mundo, y cómo se van dando las condiciones y demás. Y hoy lo ves a la distancia y dices, a ver, ¿qué necesitamos las empresas mexicanas? Necesitamos lo que estás poniendo en la mesa, Rod. O sea, yo creo que de verdad es algo a lo cual tendremos que estarle apostando y estar conminando a muchos empresarios a que vean de forma diferente. Porque si bien es cierto que este libro marca un hito, marca una posibilidad, realmente cuando es subyacente, o sea, porque finalmente tenemos, por el otro lado, el cómo impactar a las empresas mexicanas, ¿no? O sea, los temas de consejos de administración, sí, o sea, ¿cómo es posible que tú veas una empresa y tú dices, tienes esa sensibilidad de decir, a ver, si nosotros tomamos el producto o tomamos el proceso o tomamos esto, vamos a darle condiciones que al final del día puedan impactar de manera positiva al sector empresarial, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte importante que yo creo que este libro te da para impulsar y para manejar el tema empresarial desde una perspectiva diferente, ¿no? O ya te ataranté. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, ya nada más me estás dando el avión, pero no bueno. Parte de lo que yo he identificado en las empresas es que muchas no tienen una planeación a largo plazo. Cuando hacen la planeación anual, sí, literal se quedan en el anual del siguiente año. O sea, no tienen una proyección de dónde quieren ver a su empresa en 3 o en 5 o en 7 años. Nosotros la hacemos a 7. Exactamente. Y eso así debe de ser. Pero a ver, te voy a decir algo. Yo a ti te admiro mucho, Lulu, porque tú eres una empresaria revolucionaria. Gracias. O sea, tú sí estás buscando cómo vas a cambiar las cosas que están pasando tanto en tus empresas como en las cámaras o en las asociaciones en donde estás. O sea, siempre estás buscando cómo empujar para que la gente o los empresarios sigan actualizándose o sigan mejorando. Entonces, pero muchos empresarios, la realidad es que no lo hacen. O sea, no tienen esa visión de identificar qué es lo que estoy haciendo mal, hacia dónde quiero ir. Es más, nos hemos sentado en mesas con directivos y les preguntamos cuál es la visión, la misión de la empresa donde están trabajando y sus objetivos, y no los conocen. Entonces, de origen, la empresa no está funcionando porque la gente no tiene la camiseta puesta. Entonces, parte de lo que nosotros buscamos es precisamente ser un coaching de negocios. No es una consultoría. Una consultoría llega, te deja formatos, McKinsey, Boston Consulting, las grandes empresas, realmente, pues sí, tienen una buena metodología, pero pues los dejan solos y les cobran carísimo, ¿no? Entonces, tú cobras carísimo, pero pero no los dejas solos. Pero vamos con ellos, ¿sabes? Entonces, la realidad es que la idea y el ejercicio de lo que hacemos es modificar la conducta del equipo para que ellos vayan ya como en el mismo sentido donde quiere el empresario, ¿no? O el dueño de la empresa. ¿Qué es lo que normalmente no pasa? Cada quien jala para donde quiere, tienen diferentes objetivos, se preocupan únicamente para cumplir los objetivos de su empresa, de su departamento o de su equipo, y no se preocupan porque el de al lado está haciendo bien su trabajo. Al final del día todos son parte del mismo objetivo, que es que a la empresa le vaya bien, claro, que a la dependencia le vaya bien, y eso es lo que no siempre se logra. Tocaste un tema interesante, pero bueno, lo vamos a ver en el siguiente segmento. De verdad, seguimos aquí en Sobremesa con Lulú Medina, venimos en un minuto más. Muchas gracias, Rodrigo. Por lo menos te diviertes. Sí. Muchas gracias. Seguimos en Sobremesa con Lulú Medina.
Y la verdad es que nos estamos dando una divertida. Ahorita platicábamos fuera de cámaras el tema de que García Márquez, la verdad es que cuando lees a García Márquez dices, uy, qué barbaridad, ¿no? Sí, totalmente. Vale la pena. Yo creo que es uno de verdad, yo creo que es un muy, muy, muy buen escritor, uno de los escritores más importantes de nuestra época. Bueno, de la tuya no, pero la verdad es que leerlo, o sea, a mí, ¿sabes cuál me pudo haber encantado? Y ahorita se me fue el nombre, el amor en tiempos de cólera. O sea, a mí me podía haber encantado. Era una de las novelas más importantes. A mí me gustó, la disfruté mucho, ¿no? Y cuando el general no tiene quien le escriba, que para aquellos que no lo han leído, ojalá lo puedan leer. Pero está muy padre y lo ligo con lo que plantea Rodrigo, porque efectivamente a veces hay que buscar la manera de de que alguien te escriba, que al final lo único que estás buscando es por Dios, ¿no? Necesito conectar, ¿no? Totalmente. Necesito conectar. Pero está muy padre la parte de, por favor, de verdad, yo creo que los empresarios tenemos que siempre renovarnos. Hay una historia muy interesante de las águilas, del águila. El águila tiene una vida de 72 años, pero cuando se renova tiene la fortuna de volver a tener otros 72 años, ¿no? Y es bien interesante porque el águila tiene que arrancarse, por supuesto, las garras, por supuesto, el pico y las alas, ¿no? Porque ya son viejas y pesadas. Y entonces se renova. Y esa parte, esa historia del águila real es hermosísima, porque así deberíamos de ser los empresarios. Los empresarios deberíamos de renovarnos de manera permanente. O sea, la renovación no es hoy ni es mañana, es diario, es continuo, ¿no? El aprendizaje no es hoy ni es mañana, es continuo. O sea, nosotros debemos de aprender y debemos de aprender de nuestros errores y decir, chin, la regué, ¿no? Se vale, o sea, se vale, mira, se vale que te duela, se vale que estés enojado, se vale que digas todo yo, ¿no? O sea, todo yo. O sea, se vale, por supuesto que se vale, ¿no? Pero yo creo que también algo que tenemos que hacer es precisamente que nos estemos renovando de manera permanente. Renovarnos de manera permanente hace que las empresas subsistan en el tiempo, ¿no? Totalmente. Tenemos un problema, decimos que las empresas nacen y a los 2 años tienen y se mueren, ¿no? Totalmente. 2 años o 3 años y se mueren, ¿no? Y aquí me da gusto saber que tu empresa ha empezado desde el 2018 y ahí va, ¿no? Y ahora yo te preguntaría, ¿hacia dónde llevas a esa empresa? ¿Cómo la ves? Mira, mi idea con esa empresa y con el equipo de trabajo, que también es súper importante, con mi papá, con todos los que nos echan la mano ahí, es que podamos convertirnos en líderes en el mercado. No queremos ser la empresa más grande, pero sí queremos ser la empresa que dé los mejores resultados. Entonces, algo que a mí me ha gustado mucho es que las empresas con las que trabajamos normalmente siempre nos vuelven a buscar o nos mantenemos con ellas durante mucho tiempo. O sea, son proyectos, cortan, pasa un cierto tiempo y volvemos a regresar con ellos. ¿Por qué? Porque nuestra visión es hacer una colaboración con nuestros clientes. Entonces, no necesariamente tenemos que ser la consultoría transnacional, pero hemos ido migrando a hacer un business coaching y aparte una fábrica de software. Entonces, con esos dos vertientes, ¿qué es lo que queremos hacer? Revolucionar también cómo ven las empresas los procesos internos, que habíamos encontrado un área de oportunidad increíble, el decir, 10 departamentos hacen información en Excel y tienen a la gente trabajando como ratoncitos en las computadoras y de repente llegas, les implementas un software y lo que 10 personas hacían en 40 horas a la semana, lo hace una persona en 5 horas durante un día, ¿no? Entonces es impresionante cómo el cambiarle el chip a esa empresa, pues obtienen 9 personas más para hacer otra cosa. Mayor rentabilidad y productividad. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues seguir creciendo. Hemos decidido enfocarnos en la creación del software y en el tema de la consultoría o el business coaching. Nos estamos enfocando a clientes de entre 100, de más de 100 empleados,
Pues porque también el costo no es tan económico y lo que estamos buscando es que las empresas tengas con qué trabajar. ¿Cuál era uno de los mayores problemas que tenemos en las empresas pequeñas? Que no necesariamente están dispuestos a cambiar un esquema empresarial. ¿Con qué me refiero con eso? Sí. Tenemos emprendedores y tenemos empresarios. El emprendedor es el que la hace de director de ventas, la hace de director de operaciones, la hace de director de marketing y le cuesta mucho trabajo dejarle a una segunda persona a su bebé, porque realmente la empresa es su bebé. Sí, claro. Entonces, quienes están dispuestos a hacerlo, pues obviamente les ayudamos y hemos logrado que empresas crezcan o que dupliquen su facturación con la misma cantidad de personas, simplemente implementando procesos. Pero pues, sí hemos encontrado con que están un poquito más encontrados con el tema de tengo que delegar. O sea, la palabra creo es delegar y para poder delegar tienes que pasarle el conocimiento a tu gente. Entonces también es un tema cultural en el que el emprendedor le da miedo el poder dejar su conocimiento en su equipo de trabajo porque piensa que se van a ir y se van a convertir en su competencia, cuando deberían estar pensando en cómo esa persona va a capacitar a la persona que está abajo y cuando ellos se vayan yendo a otras personas van a empezar a ganar reputación y se van a convertir en los líderes del mercado. Entonces precisamente eso es lo que estamos buscando, el cómo seguir creciendo y ayudar a las empresas a crecer desde un punto de vista de la colaboración al interior. Es un poco lo que es desarrollo organizacional también, ¿no? A ver, yo disiento un poco de ti con respecto a que yo no considero emprendedor a los pequeños empresarios, ¿no? Yo los considero empresarios. Entiendo perfecto lo que estás diciendo porque a mí me tocó, o sea, a mí me tocaba levantar las cortinas, barrer, atender a los clientes, ir a traer, déjeme ahorita le traigo el material que lo tengo en la bodega y era en la competencia o en la tienda de junto o en la que fuera, pero yo se lo traía. O sea, cosas así que me tocaron hacer y que obviamente tuve que evolucionar, ¿no? O sea, si no evolucionas, pues no haces empresa, ¿no? Claro. Sin embargo, también es cierto que esto es a través del tiempo, pero también tienes que tener una formación diferente. Y yo creo que a mí algo que me ayudó mucho a entender es haber vivido en la industria, ¿no? Cuando tú vienes de trabajar en la industria, de vivir en la industria, de estar ante una situación así, la verdad, Rod, es que te nutres mucho porque además siempre eres rebelde, eres inquieto, estás metiendo la nariz a veces donde no debes. Pero al final, yo por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo trabajaba en Acobre que todos los gerentes de primer nivel estaban con el director general y yo siempre decía, son los 12 apóstoles, el Señor y yo, ¿no? Porque la única que no tenía el nivel para ser gerente de primer nivel era yo. Pero además me metía en temas de calidad, pero además me metía en temas de responsabilidad social, pero además me metía en temas de recursos humanos, pero además me metía en temas de manufactura, ¿no? O sea, entonces yo tuve esa fortuna de estar en una posición en donde finalmente el hecho de que tú supieras de todas las áreas, sabías de control de producción, de ingeniería industrial, de ingeniería de procesos, ¿no? O sea, claro. sabías de todo y además sabías del producto, ¿no? Y sabías de aleaciones y sabías de temas químicos, porque además siempre me ha gustado, y de temas de física, y sabías, y entonces ibas absorbiendo, porque además era tu función, tu responsabilidad como recurso. Por eso te veo muy símil conmigo, sí. Porque el tema del coaching es saber de todo, tu obligación es saber de todo, ¿no? Totalmente. Y tienes que saber de costos y tienes que saber tienes que saber de costos y tienes que saber de costos directos, de indirectos, tienes que saber de sistemas y en una época en donde los sistemas era un espacio físico enorme porque tenían que estar con un aire acondicionado, ¿no? Ya sabes, ¿no? Sí. Y de que no salen y cosas así. Pero esa es la parte interesante, o sea, la parte más interesante es entender que precisamente el coaching y los empresarios tienen que aprender desde el día 1. Totalmente. Que no es solamente para salvaguardar que haya pan en la mesa,
Sí. Tienes que romper esa parte. Totalmente. ¿Estás de acuerdo? O sea, Totalmente de acuerdo. tienes que entender que qué quieres, ¿no? O sea, cómo te ves en el futuro, cómo te ves en este presente, ¿no? Sí, totalmente. Y de hecho ahorita algo que comentabas, me recordé una idea que es súper importante. La clave de lo que nosotros hacemos está en la búsqueda de implementar un sistema. O sea, no un sistema de un software, sino un sistema de cómo funcionan las cosas. Así es. Entonces, el sistema es integral. Tú lo decías ahorita. La verdad es que el éxito está en la implementación de ese sistema, que todas las cosas funcionen como si fuera un reloj, ese reloj suizo del que Sí, platicabas, claro. y cada parte tiene una función. Y el problema es que como empresarios muchas veces no identificamos qué es lo que no está funcionando o por qué no está funcionando. Y normalmente la gente, los operadores o incluso los colaboradores de confianza, pues muchas veces lo saben y no hacen nada para arreglarlo. ¿Por qué? Porque no necesariamente significa que les vas a alivianar la vida, sino que los vas a poner a trabajar un poquito más, porque tienen que mandar ese documento que les da flojera mandar o porque es la responsabilidad del otro equipo, y ya que los empiezas a sentar y que empiezan a ponerse de acuerdo entre ellos y empiezan a generar ese sistema de colaboración, es cuando las cosas empiezan a funcionar. Y como decías, el sistema es, pues, tienes que saber de operaciones, de finanzas, de marketing, de ventas. O sea, al final del día, Sí. si no vendes, pues, No, ¿para qué pero produces, además no? tienes que tener la sensibilidad. O sea, yo creo que algo que tiene la empresa, y con esto vamos a cerrar este segmento, realmente yo creo que algo que tiene que tener la empresa muy claro, y sobre todo el empresario, tiene que entender que si quiere hacer, ¿por qué México tiene muchas MIPYMES y por qué esas MIPYMES, no todas esas MIPYMES han florecido? ¿Dónde nos atoramos? Pues yo creo que nos atoramos precisamente porque lo que tenemos que empezar a cambiar es la visión. La visión. Es entenderlo. Pues prácticamente estamos cerrando este segmento. La verdad es que se nos está yendo como agua. Yo siempre digo lo mismo, pero es cierto. La verdad es que son muy cortitos los segmentos. Nada más vemos a Pepe cómo viene a dar lata, ¿no? Entonces, pues bueno, seguimos en Sobremesa con Lulú Medina. Perfecto. Gracias, Rodrigo. Seguimos con Rodrigo García Rojas Elorio. Realmente estamos platicando con Rodi ahorita, antes de entrar a este segmento. Yo le decía, tienes que hacer crecer este proyecto. Me dice, ¿cuál? Porque él es un hombre de proyectos. O sea, por eso le digo que es súper estructurado, súper. O sea, yo fíjate que aquí el tema de tu rigidez y de todo este rollo, bueno, obviamente te viene de Miguel, que es él podría haber sido general, ¿no? O sea, y ya que te digo, los años te dan la oportunidad de ir creciendo, Claro. si es que así lo tomas, ¿no? Y si no, empiezas a creer que lo que tú hiciste o lo que tú haces es palabra divina. Sí, pero no. O sea, sí, pero no. O sea, sí es cierto, pero también no es tan cierto, porque la vida y el mundo es mucho más rápido y entonces le tenemos que meterle acelerador si queremos estar en otra tesitura. Y te voy a platicar algo. Y estoy pidiendo una reunión con todas las cabezas y pongo esto en la mesa por ti, porque yo quiero regresar a los orígenes. Y tú lo que haces con las empresas es romper los orígenes. Pero esa es la parte padre, esa es la parte interesante. Sí hay que romper los orígenes. O sea, coincido contigo, pero hay que entender de dónde vienes. Claro. Y tienes que entender que los valores, los principios, lo que decías, oye, la visión, la misión, la tienes que tener muy clara y que el equipo la tiene que sentir. ¿A dónde me veo? Y ver a cada una de tu equipo y decir, ¿y te ves aquí adentro? ¿No? O sea, tener esa sensibilidad de decir, no vas a durar, chato, ¿no? Te ayudo, te abro la puerta, que llégale, ¿no? O sea, sí me explico. Y ahí es donde yo digo, qué bueno que rompas los orígenes.
Yo creo que se transforman. Hace rato decías esa palabra, ¿transitas o se transforman? Sí. Porque si bien lo refieres es no puedes olvidar, y estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, no puedes olvidar de dónde vienes, pero también decías algo muy importante, a veces el mundo va más rápido que nosotros. Entonces, el éxito es, como lo dices, alcanzar a entender que si no te transformas, te mueres. Entonces, esa es la parte que como empresarios deben de entender. Y, por ejemplo, lo que decías, ya sabes que yo soy súper metodológico y bla, Ya bla, bla, ¿no? sé. Entonces, tú agarras Bien y tienes... aburrido. Sí, sí, exacto. Tú tienes tu visión y tus objetivos. Y puedes agarrar una metodología como el Hoshinkanri, que tú tienes que hacer tus objetivos a 5 años y están hechos con tu misión y tu visión. Y, compadre, hazle como quieras, pero a mí me cumples porque es hacia donde yo quiero ir, a tu director de operaciones o a quien sea, ¿no? Entonces eso hace que vayamos todos en el mismo caminito, pero también pues, tienes que transformarte, ¿no? Entonces te digo, no todos piensan como tú. Eso es lo padre de poder trabajar contigo y de poder colaborar contigo, Gracias. de que sí eres disruptiva y sí estás dispuesta a cambiar, ¿no? Y que la gente que está alrededor de ti, los empresarios que te siguen, pues también lo hacen porque te siguen. Entonces esa es la Gracias. parte también de liderazgo en los equipos de trabajo. Porque también partes de algo, ¿eh? Y ese es el líder. Normalmente no nos va bien con todos los directores de las empresas o los mandos superiores, porque precisamente son quienes normalmente, pues de cierta manera No, están no, así, no, sí, claro, no. exactamente. Pero fíjate, yo creo que cuando tú le dices a alguien, y yo lo viví con Marin cuando estuvieron allá ustedes, yo lo vi, o sea, yo dije, yo por ejemplo, yo veo a Miguel y no lo siento, no creo que sea para él eso. Si él necesita algo más estructurado, algo de la A a la Z, tú no, él sí. Y tú lo ponderas, pero yo digo, no va por ahí, ¿no? Y Sí. qué bien lo hagas, está bien. Pero finalmente yo te veo, yo digo, tu papá decía, es que Rodrigo tiene 20,000 ideas y esto ¿no? Pero esa es la parte interesante. Entonces, sí necesitamos hacer empresas, sí necesitamos cambiar empresarios, pero sobre todo necesitamos, creo honestamente, fíjate, con el tema de relocalización, que hoy es un tema bien Sí. interesante, yo veo, yo digo, a mí me duele, y me duele ver que los empresarios no estamos entendiendo que la relocalización va a llegar y se va a ir. Sí. O sea, yo los veo con una pasividad, con una paciencia de, es que vamos a hacer, a ver, no es vamos, Hagamos. tienes que hacer en este momento, tienes que asumir la responsabilidad y decir, ¿qué puerta puedo tocar? ¿No? A todos nos gusta hacer negocios, todos somos, por ser empresarios a todos nos gusta, ¿no? Claro. Nos hace falta, creo yo, la visión, la sensibilidad y sobre todo el empezar a trabajar con algo como lo que tú haces, o sea, decir, es lo que quiero más lo que puedo, ¿no? Más el con qué, ¿no? Y más que eso, necesito buscar, porque si no lo busco, si no encuentro, o sea, si no tengo, esto es como un golpe de campana. Si el sonido no sale, ya valiste, Sí, claro. ¿no? Totalmente. Y yo sí creo que si no hacemos algo en este momento, Rod, va a ser un tiempo perdido y de verdad, Nos vamos a arrepentir. nos vamos a arrepentir. Totalmente. Pero ¿sabes cuál es lo peor del caso? Que ni siquiera se van a arrepentir porque ni cuentas de andado, ¿no? O sea, neta, no inventes, o sea. Pero también hay algo que tendríamos que hacer y es hacer que los gobiernos dejen de tomar como discurso, y ya sé que a ti no te gusta hablar del gobierno ni de los gobiernos, pero creo que algo que tenemos que, el gobierno, de cada gobierno, de cada estado, de cada municipio, tiene que empezar a buscar la manera de empatar para poder poner lo que le corresponde poner, ¿no? Y entre ellos, hacer que los empresarios se aboquen a trabajar. Claro. Totalmente. Vinieron 2 delegaciones de China, una muy conocida, Alibaba, y otra, bueno, no es una empresa, es una institución que tiene cercanía con todo el tema
de China, pero que es una oficina que es la relación México-China, ¿no? Y yo los veía, ¿no? Por supuesto, Alibaba dice, tú dame con qué y yo me muevo, ¿no? Claro. Y yo digo, ¿y de dónde demonios voy a sacar a 500 empresarios a nivel nacional que no quieran nada más vender florecitas? Y si van a vender florecitas está bien, pero que cuente con todas las características, porque además flores, o sea, Miami es el mejor lugar que tenemos como estado para poder comercializar nuestras flores de allá. Ah, no, pero ¿por qué no? Nosotros se las mandamos a Cancún para que de la península salgan, o sea, neta, o sea, de esos errores tenemos muchos, en donde al final del día necesitamos hacer precisamente algo que sea totalmente diferente. Entonces, pues ahí está en tu cancha, maestro. Sí, no, y aparte en el estado... Coachea. Tienes la Puerta a México, vías férreas, tienes aduana ahí, tienes el aeropuerto de Toluca, tienes, pues, obvio, también el aeropuerto de Tecámac, que también lo puedes usar para pasajeros, ¿no? El AIFA. Ah, el AIFA. Entonces, tienes cientos de oportunidades para atraer gente. Toluca puede crecer hacia el norte, pero tenemos una deficiencia de energía. Entonces, tienes que generar, el gobierno tiene que encontrar la manera de generar esas condiciones para que la industria pueda seguir creciendo hacia el norte de Toluca, ¿no? Digo, poniendo el ejemplo aquí de lo que tenemos a la mano, ¿no? No, de hecho, fíjate, ahorita que tocabas el tema de que tenemos el aeropuerto de Tecámac y que tenemos el aeropuerto de Toluca, yo me quedo pensando, nosotros podríamos ser un hub de carga. Totalmente. O sea, a ver, ese hub de carga lo tengo desde el 2017, ¿no? O sea, yo decía, por favor, hagamos un hub de carga. O sea, vamos a echarlo, ¿no? Sí. Vamos a echarlo. Ay, vayamos, veamos, pues estamos prácticamente cerrando. La verdad es que se nos fue muy rápido. No sé si te gustaría, a Pepe le encanta que yo diga esto, y no sé si te gustaría agregar algo. La verdad es que ha sido una plática muy, muy rica. Hay mucho por hacer, Rod, hay mucho que platicar. La verdad es que tú tienes una historia muy enriquecedora porque tú has sido funcionario público, porque tú has sido funcionario público, has sido empresario, eres académico, eres funcionario público, eres coach, bueno, y mole, y también Nieves, por supuesto. O sea, realmente la verdad es que me siento muy honrada y muy orgullosa de ti y de coincidir y de que hagamos muchas cosas, y tienes un alto sentido de la lealtad y de la integridad, y eso es muy valioso y te lo reconozco. Muchas gracias, Lulu. Primero que nada, te agradezco el espacio que me hayas permitido venir, te lo repito. Estoy muy contento de acompañarte porque aparte sabes que te quiero mucho. Yo lo sé. ¿Qué les podría yo decir para cerrar? Háganse esa pregunta. En lo personal, en lo laboral, hasta en lo familiar, pregúntense qué chingados estamos haciendo. Y perdón por el francés. No, está bien, tu francés es muy, muy, muy nutrido. Sí, pero realmente, o sea, analícense, hagan un análisis introspectivo y de ahí partan. El decir, oye, hay cosas que puedo cambiar, claro que hay cosas que puedes cambiar. Y hay cosas que no. Y hay cosas que no, y no te enfoques en lo que sabes que no vas a cambiar. Dedícate al famoso Pareto, ¿no? ¿Qué es lo que menos trabajo te va a costar? Exactamente. Y enfócate en eso, ¿no? Pero sé disruptivo. O sea, tienes que cambiar tu forma de pensar. Y la segunda, o la tercera más bien, sería, hay que ser muy, muy, muy conscientes de que no podemos hacer las cosas solos, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Y ahorita lo decías, el tema de la lealtad, el tema del entender que somos parte de un ecosistema, pues también hay que cuidar a la gente que está con nosotros, ¿no? Entonces, esa parte es, y pues, tú te tocó estar conmigo hoy el fin pasado, pues mis colaboradores también son socios míos, ¿no? Entonces, que ahí voy a hacer el anuncio. ¿El comercial? Su vuelta a la Polar. Vayan a la Polar. La verdad es que los helados están muy buenos. Está en Ramón Corona y Matamoros. Matamoros. Matamoros, próximamente 2 aperturas más.
Pero ahí vamos. Bien ricos, bien ricos. Y pues también, si tienen broncas en algún tema de su negocio o quieren mejorar, pues también está la empresa, se llama Garoche, está la página. Ahí están las garoche.com. redes. Sí, aquí donde están las redes. Ahí están las redes. Entonces, simplemente no se queden inherentes, ¿no? O sea, síganse moviendo. Es el único consejo que yo les puedo dar, que a mí me ha funcionado, que no me sé quedar quieto. Entonces creo que eso es lo que la mayoría de la gente deberíamos de tener, esa chispita de decir qué podemos hacer para seguir creciendo, para seguir mejorando, pero siempre con esa parte de la integridad y el siendo pues leales a Siendo lo que uno. nosotros... Exactamente. Siendo uno. auténtico. Yo creo que nada más para cerrar, a mí me gustaría decir una cosa. Yo creo que acuérdense que lo único que hay es cambio. Totalmente. Y cambiemos. Y busquemos el cómo. Y algo que hay que subrayar mucho solamente es, de verdad, a veces hasta en la propia familia, hasta en la propia pareja, uno tiene que decir, ¿qué hago aquí? Totalmente. Y de verdad, soltemos las cosas que no nos funcionan, soltemos lo tóxico. Hay cosas que ¿para qué? O sea, ¿para qué sigo enganchado si al final del día no estoy bien? Pues, Rod, una delicia platicar contigo. Nos van a querer dar un coscorrón porque dicen que ya se terminó esto. La verdad que muy agradecida. El mayor de los éxitos, que te lo mereces. La verdad es que no tengo necesidad ni siquiera de deseártelo porque sé que lo harás. Y me encanta y tenemos muchas cosas por hacer juntos, hagámosla, construyamos vida, construyamos oportunidades. Muchas gracias por tenerme. Yo te sigo queriendo de todas maneras. Yo también, gracias.